Las medidas de frecuencia básicas son el número, que es un valor absoluto, la razón, A partido de B, es decir, el numerador y el denominador independientes, y por lo tanto nos dan información relativa del valor, pero en mayor medida que el número absoluto, van de 0 a infinito y son por definición adimensionales. La proporción, donde el numerador está incluida en el denominador y por lo tanto van de 0 a 1. Y la tasa por persona y por tiempo. Recuerda, tasa incluye tiempo. Existen 3 medidas de frecuencia de enfermedad: la densidad de incidencia, la incidencia acumulada y la prevalencia. La prevalencia responde a una proporción que incluye los casos, tanto nuevos como antiguos, partido de la población total. Por lo tanto, nos informa de la probabilidad preprueba de desarrollar la enfermedad y se utiliza en los estudios transversales. Sin embargo, la incidencia acumulada corresponde a una proporción del número de casos nuevos en un periodo de tiempo entre la población susceptible al inicio de este momento. Por lo tanto, debe restar los enfermos al inicio del periodo. Nos informa del riesgo individual de enfermar, es decir, riesgo asócialo a incidencia. Lo utilizaremos en estudios longitudinales prospectivos. Las medidas de asociación intentan definir la magnitud del efecto, es decir, la fuerza de asociación. Debes recordar que a la pregunta ¿existe asociación? No se contesta con medidas de asociación, sino con test estadísticos de significación. El riesgo relativo es el cociente entre la incidencia en expuestos partido de la incidencia en no expuestos. Se utiliza como medida de asociación en estudios prospectivos, típicamente estudios de cohortes. Podemos calcular la incidencia de la enfermedad, pero no de la exposición. Una medida aproximada del riesgo relativo que se utilizan en los estudios retrospectivos, como son los casos control, es la odds ratio, que recuerda que lo puedes calcular en X. Se aproxima al riesgo relativo cuando la prevalencia de la enfermedad es menor del 10% y hemos cogido controles representativos de la población. La diferencia con el riesgo relativo es que la odds ratio nos calcula la incidencia de la exposición, pero no de la enfermedad. Finalmente, la razón de prevalencia se utilizaría en los estudios transversales, que ya no serían descriptivos, sino analíticos.
En caso de riesgo relativo menor de 1, estamos ante un factor protector. Por lo tanto, hablaremos de reducción absoluta de riesgo, que es la incidencia en no expuestos menos la incidencia en expuestos. Este parámetro nos habla de la relevancia clínica del factor de protector. También hablamos de la NNT, que se define con el número de sujetos a tratar para evitar un evento. Recuerda que es mejor cuanto más pequeño. Y finalmente, de la reducción relativa de riesgo. Como es una reducción relativa, hablamos de una proporción, es decir, una proporción de los casos evitados por haber sido expuestos al factor de protección. En caso de riesgo relativo mayor de 1 nos encontramos ante un factor de riesgo. Aquí tenemos la fracción atribuible en expuestos, que corresponde a la proporción de enfermedad entre los expuestos, que es debida solo al factor de riesgo. Fracción, atribúyelo o asócialo a proporción. Y en un segundo plano tenemos el riesgo atribuible al factor de riesgo. Riesgo, recuerda que es incidencia, es decir, casos nuevos. Por lo tanto, el riesgo absoluto será el número de casos nuevos debidos al factor de riesgo.